Le voy a invitar, como leíamos hace un rato, a Hechos, capítulo 12. Leímos hace un rato los versículos 1 al 5, pero la exposición de hoy va a estar basada en todo el capítulo 12, donde vemos allí el abatimiento de un enemigo de Dios. Y una de las cosas que estamos nosotros viendo como sociedad con cada vez más fuerza es cómo el mal impera cada vez más en nuestra sociedad, o cómo los enemigos de Dios incluso están prosperando en lo que hacen. Es increíble, pero el avance del secularismo o el ateísmo ha avanzado con fuerza y ha permeado todas las esferas de la sociedad. Basta con elevar nuestros ojos y mirar el mundo y ver cómo esta sociedad está despreciando a Dios, cómo esta sociedad desecha cada día más a Dios. Vemos leyes que se promulgan, que tienen esa tendencia de ser siempre anti-Dios, anticristianismo, anti-iglesia. No en vano dijo alguien que actualmente vivimos en la época del post-cristianismo o de la post-verdad. Y noten, hermanos, lo significativo de eso, porque están diciendo que todo lo que tiene que ver con el cristianismo ha quedado atrás. Creer en Dios en pleno siglo XXI es algo que no tiene sentido en el día de hoy. Incluso hay un filósofo canadiense llamado Charles Taylor que dijo algo muy interesante y que nos muestra a nosotros el grado de hostilidad de esta generación en contra de Dios y también el grado de éxito que el ateísmo o el secularismo ha tenido en nuestra época. Este hombre dividió y definió la historia en tres épocas distintas, teniendo como base la Ilustración del siglo XVIII, este movimiento intelectual que muchos llaman, donde se llegó a endiosar la razón en desmedro de Dios y que en realidad lo único que produjo fue debacle social. Aquellos que tomaban de las corrientes o de las aguas de las corrientes de la Ilustración siempre terminaban en una debacle. Y este hombre divide y define la historia en tres épocas distintas, entonces teniendo como base la Ilustración. Él dice que la historia occidental puede dividirse antes de la Ilustración, donde era imposible no creer en Dios. Luego él dice, después de la Ilustración, donde se abre la posibilidad, donde ahora no se puede creer en Dios. Y luego él habla de la época moderna reciente, es decir, nuestra época, donde él dice que es imposible creer. Es decir, que antes de la Ilustración era imposible no creer en Dios, porque de una u otra forma las personas tenían un concepto de Dios, entendían que todo lo creado era por obra de Dios. No quiere decir, por supuesto, que todos eran creyentes, claro que no, pero sí entendían que había un Dios, tenían un concepto teísta de todo lo creado. Sin embargo, después de la Ilustración, en este despertar intelectual, que en realidad en muchas ocasiones los despertares intelectuales llevan a las personas lejos de Dios porque se comienzan a endiosar a ellos mismos, dice que ahora se abría la posibilidad de no creer en Dios. Ahora las personas sabrían o consideraban que probablemente no haya Dios, que todo lo creado no necesariamente lo tuvo que hacer un Dios. Y aunque la mayoría de las personas en esa época creían todavía al menos en un Dios, ya se abría esa puerta del ateísmo, ya en términos mucho más masivos e intelectuales. Y luego llegamos a la época moderna reciente donde él dice que ahora es imposible creer en Dios. Ahora la mayoría de las personas no tienen en su mente a Dios y desechan a Dios como el creador de todas las cosas. Y si ustedes se fijan, hemos pasado de una época donde era imposible no creer o de creer a la imposibilidad ahora de no creer. Por eso que hoy en día vemos a grandes e incluso a pequeños declararse ateos con orgullo. Niños se declaran ateos con orgullo y se mofan de Dios diciendo, yo no creo en Dios. Eso lo podemos esperar de un adulto. Sin embargo, niños ya están reconociendo o diciendo en realidad, porque no es una verdad, que no hay Dios. De ahí luego que veamos a celebridades o grandes rostros del espectáculo mofándose abiertamente de Dios. Antes tenían alguna clase de cuidado, sin embargo ahora no tienen ninguno. Ahora cualquier persona que se para detrás de una cámara, sobre todo en televisión, no tiene reparo en hablar en contra del cristianismo, en contra de Dios y en contra de la iglesia.
Muchos famosos han hablado en contra de Dios, en contra de la iglesia. Muchos pensadores se han esforzado tanto para acabar en un sentido con el cristianismo y hablando peste de Dios y de la palabra de Dios. Los Beatles, este grupo musical, dijo que el cristianismo iba a pasar, que ellos incluso eran más famosos que Jesús. Marx, que dijo, la religión es el opio del pueblo. Nietzsche, Dios está muerto. El cristianismo es la religión de los débiles. De tal manera que vivimos en una generación y en una época que ha empuñado su mano contra Dios. Ahora, evidentemente desde Edén, todo el mundo empuña su mano contra Dios. Sin embargo, hay épocas donde esta manifestación de odio hacia Dios se manifiesta de manera más abierta y parece que nuestra época es una de esas. Muchos han tenido la osadía de levantar su mano contra el cielo y alzar su mano contra Dios. Sin embargo, a pesar de que el mal parezca imperar, a pesar de que el nombre de Dios sea pisoteado por los mortales de la tierra y a pesar de que los malos con sus proyectos prosperen en cierto sentido en lo que hacen, Dios tarde o temprano va a actuar y va a derribar a sus enemigos. Hay una verdad que los enemigos de Dios o no saben, o la han olvidado, o no la quieren reconocer. Pero esa verdad es que Dios va a contraatacar y va a derribar absolutamente a todos sus enemigos. En esta vida o en la venidera, Dios va a responder a todos los que osen levantarse contra Él. Y esa es una verdad olvidada en el mundo actual porque siempre se recalca y se enfatiza el amor de Dios. Pero como bien sabemos, Dios no es solo amor, sino que Él es fuego consumidor. Él es justo y como tal va a vengar. ¿Qué es lo que dice el Salmo 2 hablando de esta rebelión universal contra el ungido de Dios? Dice allá que Dios se reirá de ellos, se burlará de ellos y además los va a turbar con su ira. Es decir, que Dios va a derribar a sus enemigos. Y eso es lo que vemos nosotros aquí en el relato de Hechos, capítulo 12, cómo Dios abatió a uno de sus enemigos que se atrevió a alzar su mano contra él y contra la iglesia del Señor Jesucristo, que fue el rey Herodes, el personaje central de este relato y en cuyo ejemplo encontramos esta verdad de que Dios abate y derriba a sus enemigos. Por eso que he titulado la enseñanza o exposición de esta mañana como Dios abatirá a sus enemigos, porque eso es lo que encontramos aquí. Capítulo 12, versículo 1, de hecho dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel.
Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. El relato que acabamos de leer, si ustedes se dan cuenta, está compuesto por dos eventos distintos, pero que Lucas une y donde nosotros podemos ver el inicio y el final de un enemigo de Dios. De los versículos 1 al 19 es un solo evento donde se relata la persecución que desató Herodes contra la iglesia. Y luego de los versículos 20 al 25 es otro evento distinto al inicial, pero donde se describe allí la muerte de Herodes, donde Herodes ahí pagaba las consecuencias de lo que había hecho. Son dos relatos distintos entonces, pero que Lucas une para mostrarnos el final de un enemigo de Dios. Ahora, estos eventos no ocurrieron muy distanciados el uno del otro en la historia, porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 comienza diciendo en aquel mismo tiempo. Y ahí se está refiriendo a un tiempo de hambruna que hubo en Jerusalén y que está descrito en el contexto precedente, que es capítulo 11, versículos 27 al 30. Ahí se describe y se profetiza de un hambre que iba a haber en Jerusalén. Y la iglesia de Antioquía, que se había fundado recién ahí en el capítulo 11, al enterarse de esa hambre, envía al apóstol Pablo y Bernabé para que lleven ofrendas a ese lugar. Y por eso que el final de nuestro texto dice que Pablo y Bernabé se devolvieron de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían ido de Antioquía a Jerusalén a dejar ofrendas a los hermanos. Y es en ese tiempo entonces de hambruna en Jerusalén y donde el apóstol Pablo y Bernabé se preparaban para ir a Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo, es cuando ocurre este evento del abatimiento de Herodes. Yo quisiera ver 4 cosas en el día de hoy de este tema o de esta enseñanza de que Dios abate a sus enemigos. Y lo primero que quisiera destacar aquí es que Dios abatirá a sus enemigos aunque aparentemente ellos cumplan sus planes. Miren versículos 1 al 4. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Noten cómo va progresando y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Una de las cosas que nosotros no podemos negar y ante la cual no debemos cerrar nuestros ojos es que muchas veces los enemigos de Dios pueden llevar a cabo sus planes. Los enemigos de Dios pueden llegar a concretar sus agendas perversas, incluso en contra del pueblo de Dios. Yo ya voy a complementar esta verdad para tener el panorama completo, pero primero quiero que podamos sentar nuestras mentes en esto. Porque eso es lo que vemos también en el mundo, que los malos también pueden triunfar. Al menos ganar batallas dentro de una guerra. Y eso es lo que vemos aquí en primera instancia en el caso de Herodes, que se comenzó a salir con la suya, podríamos decir, cuando atacó a la iglesia de Cristo. Ahora, este Herodes, del cual habla nuestro texto aquí, es Herodes Agripa o también Herodes Agripa I, que gobernó en Palestina entre el año 37 al 44 después de Cristo. Este Herodes del capítulo 12 fue nieto de Herodes el Grande, que mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años en Belén con el propósito de matar a Jesús. Eso está en Mateo capítulo 2.
Este Herodes también, Agripa, del capítulo 12, fue sobrino del Herodes Antipas, o Antipas, que fue el que recibió a Jesús luego de que Pilato lo enviara para que lo juzgara y quien inclusive despreció al Señor Jesucristo. Eso está allá en Lucas capítulo 23. Fue este Herodes entonces Agripa, y que noten que tenía una descendencia que se oponía a Jesús, una descendencia hostil hacia Jesús, el que ahora alza la mano contra Dios y contra la iglesia del Señor Jesucristo, y cuyos planes en un inicio se estaban cumpliendo. Lucas nos dice que Herodes hizo al menos 3 cosas en su ataque a la iglesia, Lucas el escritor. Primero dice que maltrató a algunos creyentes, versículo 1, luego mató a espada a Jacobo, versículo 2, y finalmente encarceló al apóstol Pedro, versículos 3 y 4. Ahora Lucas no nos dice las razones de por qué Herodes hizo esto, simplemente describe lo que hizo. Pero según fuentes históricas podemos saber que Herodes echó mano a la iglesia para querer granjearse el favor de los judíos debido a sus problemas que tenía con Roma. La relación Herodes-Roma en ese entonces era bastante inestable, era bastante sensible debido a varias deudas que tenía Herodes en Roma, debido también a varios comentarios inapropiados que hizo Herodes en Roma y que lo llevó a tener una relación bastante sensible ahí. Incluso Herodes estuvo preso en Roma y fue liberado por el emperador Calígula, con quien tenía una amistad ahí, quien le dio también ese título de rey. Entonces, este Herodes se quiso granjear el favor de los judíos debido a que sus relaciones con Roma eran inestables, debido a que no tenía mucho respaldo con los romanos. Al menos él necesitaba tener un respaldo popular, al menos él necesitaba a un grupo de personas que estuviera detrás de él apoyándolo. Y ahí es cuando viene su ataque a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque para querer ganarse o granjearse el favor de los judíos, él atacó al grupo de gente que odiaban los judíos, y eso eran los creyentes. Fue muy astuto en su planificación para ganarse el favor de los judíos. Y aquí hay algo muy interesante en cuanto a la historia de la iglesia, porque esta es la primera vez que el poder político ataca a la iglesia. En todos los capítulos anteriores de Hechos, que nos narra precisamente la historia de la iglesia había sufrido persecución por el poder religioso de mano del concilio o del Sanedrín. Pero aquí es la primera vez que el poder político ataca a la iglesia. Aquí es la primera vez, en términos aplicativos, que el Estado se levanta contra la iglesia de Cristo. Y el Estado, hermanos, siempre ha sido un instrumento que puede ser usado para perseguir a la iglesia. Y en muchas ocasiones el Estado se ha convertido, mediante sus mandatarios, en el gran enemigo de Dios. Y eso lo podemos ver en estados totalitarios, por ejemplo. El punto es que ellos pueden llegar a tener éxito en sus planes contra la iglesia, y eso pasó con Herodes. Primero, Herodes maltrató a los creyentes, y quiero que vayan viendo cómo él va evolucionando, cómo va progresando. Le va bien y sigue, y sigue, y sigue. Primero maltrató a algunos creyentes, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Seguramente los arrestó y también los azotó en ese entonces. El punto es que lo hizo sin ninguna justificación, solo velando por sus intereses, llegó y echó mano a la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego sus ambiciones crecieron porque fue por Jacobo y lo mató a espada, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí vemos la muerte del primer apóstol del Señor Jesucristo, e incluso la única muerte apostólica que se registra en las Escrituras, que era Jacobo, hermano de Juan, y que pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Y Herodes lo mató a espada. Ahora, que Herodes lo haya matado a espada es muy interesante y nos sigue revelando la astucia de este enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte a espada era la muerte que debían sufrir aquellos que pertenecían al pueblo de Israel y que llevaban al pueblo de Israel lejos de Dios. Según Deuteronomio capítulo 13, versículos 12 y 15, ese era el castigo para todas las personas que llevaran al pueblo de Dios en pos de otros dioses. Y como los judíos consideraban al cristianismo herejía y por supuesto a los predicadores del cristianismo como herejes, Herodes de manera muy astuta mató a espada
a Jacobo según la ley de los judíos y no según una ley romana. Ahora también Herodes tenía cierta afinidad con los judíos porque inclusive era un escrupuloso de la ley judía. Su abuela, esposa de Herodes el Grande, era judía. Entonces, podríamos pensar o especular que por gusto, pero también por intereses personales, Herodes mató a espada a Jacobo. Lo que fue una jugada astuta de Herodes porque eso lo hizo finalmente congraciarse con los judíos y que lo llevó a ser mucho más ambicioso porque ahora fue, podríamos decir, por el pez gordo, Pedro. Versículos 3 y 4 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes ahora iba por el premio mayor, que era el gran líder de la iglesia en Jerusalén, el apóstol Pedro, y cuyo propósito no era simplemente arrestarlo para luego liberarlo, sino que su propósito era evidente que quería ejecutarlo. Eso se entiende del versículo 11, cuando ya Pedro es liberado, dice la segunda parte. Este es Pedro, ahora entiendo, dice verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué esperaban los judíos? Evidentemente que lo matara. Si ya había matado a Jacobo, ¿qué le impedía entonces matar a Pedro? Entonces lo arrestó, lo mantuvo un tiempo ahí en la cárcel para luego ejecutarlo. Ahora, Herodes que haya arrestado a Pedro en la semana de la fiesta de la Pascua fue otra jugada maestra de este hombre astuto. ¿Por qué razón? Porque en la fiesta de la Pascua muchos judíos que vivían fuera de Jerusalén iban a subir a Jerusalén para celebrar precisamente esta fiesta, de tal manera que iba a haber una gran aglomeración de gente y su respaldo entonces sería mucho más grande. Noten cómo, si nos metemos en la mente de Herodes, él está planificando todo. El punto es que iba prosperando en todo lo que hacía contra la iglesia. Su astucia lo llevó a tener éxito en lo que se propuso y esa astucia lo llevó a ser cada vez más ambicioso. En la medida que progresaba, seguía siendo más ambicioso. Persiguió y maltrató a la iglesia. Y como le fue bien, mató a espada a Jacobo, y como le fue aún mejor, fue por Pedro y lo encarceló con la intención de matarlo. De manera que parecía que todo lo que Herodes se proponía, lo llevaba a cabo. Y por eso decimos aquí en este punto que muchas veces los enemigos de Dios pueden llevar a cabo y concretar sus planes contra la iglesia, pueden concretar sus agendas incluso en contra del pueblo de Dios. Y hermanos, si ustedes se dan cuenta, la Escritura es un libro realista. No nos pinta un panorama utópico que es imposible de cumplir, sino que nos muestra la realidad. Y muchas veces la realidad nos dice que los malos pueden prosperar, que los malos pueden tener éxito, al menos en parte, de lo que se proponen. En Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10, los mártires de Cristo claman lo siguiente. Dice allá, Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Noten cómo los mártires claman al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿no vas a hacer justicia? Usando un lenguaje coloquial, Señor, nos están matando. ¿Vas a intervenir? Y de hecho, si hay mártires en el mundo, si hay mártires de Cristo, es porque el mal, en cierto sentido, se sale con la suya, de lo contrario no habrían. Incluso Apocalipsis también, capítulo 11, versículo 7. Allá se habla de 2 testigos que son embajadores del Señor, que luego después de cumplir su misión como embajadores del Señor, van a ser derrotados por el anticristo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, estos 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Y escuchen, y los vencerá y matará. Es decir, que va a triunfar. El gran enemigo de Dios, el rostro visible del mal, el anticristo, va a vencer. Y de hecho, en ese periodo de tiempo de dominio que él tiene,
va a llevar a cabo sus planes, se va a hacer lo que Él quiera. Y hermanos, eso es lo que vemos en parte en el día de hoy. Cómo muchas personas y líderes mundiales están saliendo con la suya en la ejecución de sus perversos planes. Cómo van prosperando, cómo van avanzando. Un ejemplo muy claro es la ideología de género, por ejemplo, que ha ganado a gran parte del mundo. Por decirlo de una forma, la ideología de género tiene al mundo de colores. Cualquiera que se opone a ellos es el gran enemigo de la historia o está en el lado equivocado de la historia. El punto, hermanos, es que nosotros, si miramos 10 años atrás, lo que vemos en el día de hoy era impensado. Era impensado que se le llame salud al aborto, por ejemplo. Amor a relaciones homosexuales. Salud a eutanasia o eugenesia. 10 años atrás era impensado. El punto es que, ¿por qué estamos donde estamos ahora? ¿Por qué hemos visto que el mundo se está desmoronando, se está cayendo a pedazos? Porque el mal ha concretado en cierta manera sus planes. Los malos han prosperado. Ahora, todas estas personas que pueden llegar a tener éxito como Herodes, y aquí complemento esta verdad que vengo diciendo, no lo hacen porque le torcieron el brazo a Dios, sino que más bien lo hacen bajo la soberana y voluntad permisiva de Dios. Y por eso que he venido hablando aquí de que aparentemente cumplen sus planes, porque todo lo que hacen, lo hacen bajo la soberanía y el permiso de Dios. Ahora, aunque si bien lo que acabo de decir no aparece en nuestro texto, en nuestro relato del capítulo 12, es necesario complementarlo y decirlo porque aparece en el contexto más amplio de todas las Escrituras. De que los enemigos de Dios pueden salirse con la suya, pero siempre y cuando Dios lo permita. Sin esta verdad, el panorama podría ser desolador y pareciera ser que los enemigos de Dios incluso pueden triunfar contra Dios, pero eso no es así. Nadie vence a Dios. Nadie triunfa ante Dios. Todo lo que vemos es porque Dios lo está permitiendo. Yo quisiera mostrarles 2 ejemplos de 2 enemigos de Dios que planificaron contra Dios, que también tuvieron éxito, pero que todo lo hicieron bajo la soberanía de Él. El primero es el rey de Asiria en Isaías capítulo 10, si quieren me acompañan a ese texto. Isaías capítulo 10, que nos relata ahí del rey de Asiria, este rey que fue usado por Dios para jugar a su propio pueblo. Isaías capítulo 10, versículo 5 en adelante dice: oh Asiria, noten aquí las expresiones que usa el profeta por boca de Dios. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, como castigo a su propio pueblo, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Es decir, Asiria, tú eres mi instrumento. Pero miren lo que piensa el rey de Asiria. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Ese es su plan. Voy a arrasar con todo. Y es soberbio porque dice, versículo 8, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco. Versículo 11, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? O sea, no tiene idea que está siendo usado por Dios. Él dice, en mi poder. Pero ¿qué es lo que dice Dios finalmente? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. El rey de Asiria no tenía idea que estaba siendo usado por Dios. Él estaba planificando simplemente desarraigar con todo. Pero Dios le dice, no. Tú eres mi instrumento. Y después de que te use, vas a ser juzgado. Pero no injustamente, sino que por tu maldad con que lo hiciste. Otro ejemplo es el ejemplo de Judas en su traición al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 20 en adelante, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, hablando de Jesús. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y aquí está la clave, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas cometió la traición más horrenda que la historia ha conocido. Y planificó muy bien esa traición a Jesús, porque los evangelios dicen que Judas buscaba ocasión para entregarle. O sea, lo está planificando. Lo que le resultó porque en un momento llega y entrega a Jesús con un beso en la mejilla y diciéndole salve maestro. Una señal, un plan que tenía con los romanos. Ese era. Sin embargo, esa gran traición ya estaba determinada y permitida según el plan y el propósito de Dios. Por eso que más que desanimarnos o desalentarnos a veces al ver que los enemigos de Dios pueden concretar sus planes, debemos estar tranquilos y confiados en el Señor porque Él es el que está gobernando. Nadie le tuerce el brazo a Dios. Él permite según sus propósitos que sus enemigos aparentemente fructifiquen. Ahora nosotros no entendemos siempre el propósito del por qué. Y muchas veces no se nos revelan los propósitos. Pero debemos estar confiados en que Dios está gobernando todo. Porque Él es soberano. Y como Él es soberano, entonces, no solo permite, sino que también puede intervenir y frustrar los planes de sus enemigos. Y eso es lo que vemos también en el caso de Herodes. Y esto es lo segundo que yo quisiera destacar en el día de hoy. Y es que Dios abatirá a sus enemigos frustrando sus planes. Ahora Dios comienza a frustrar los planes de Herodes. Eso está en los versículos 5 al 19, donde se describe ya esta liberación milagrosa de Pedro de la cárcel. Y así como Dios entonces puede permitir que los planes de sus enemigos se ejecuten, Él también los puede frustrar en el momento que Él quiera. Y eso pasó aquí con Herodes, porque noten que el final del versículo 4 dice que Herodes se proponía sacar a Pedro de la cárcel después de la Pascua. Lo está planificando, sin embargo eso iba a cambiar. E iba a cambiar porque Dios tenía otra cosa para Herodes. Herodes se proponía sacar a Pedro de la cárcel para ejecutarlo, pero Dios se proponía sacar a Pedro de la cárcel para salvarlo de esa muerte. Y cuando los planes del hombre chocan con los planes de Dios, son siempre los planes de Dios los que van a prevalecer. Y siempre van a ser. Y Dios siempre, va a desbaratar esos planes. Ahora yo quisiera destacar aquí que Dios frustró los planes de Herodes por medio de la oración de la iglesia. Dios usó la oración de los creyentes de la iglesia primitiva para liberar a Pedro y frustrar el plan de Herodes de matar al apóstol Pedro. Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y de hecho cuando Pedro es liberado va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde se reunía parte de la iglesia, y dice Lucas que ellos estaban orando. Porque la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esa expresión sin cesar nos está hablando de que las oraciones de la iglesia primitiva eran constantes, eran permanentes, eran insistentes. Y en cuanto a su motivación, eran fervientes, eran apasionadas. Es decir, que la iglesia oró en intercesión por Pedro con todo su ser y sus fuerzas. La iglesia no podía hacer nada en términos humanos para liberar a Pedro de la cárcel. Pero la iglesia sí tenía un instrumento poderoso del cual echar mano para liberar a Pedro de la cárcel o para que Dios interviniera. Y ese instrumento poderoso era la oración. La iglesia entendió aquí la pertinencia de la oración, la pertinencia de orar en tiempos convulsionados, en tiempos de tensión, en tiempos de aflicción, sobre todo cuando la iglesia sufre. Y hermanos, esta es una gran lección para nosotros también en el día de hoy, que debemos orar siempre cuando la iglesia sufre o cuando el mal está imperando. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber orar como iglesia en tiempos convulsionados. Hace un rato decía que la soberanía de Dios debe llevarnos a estar tranquilos y confiados en Él.
Pero eso no significa estar pasivos, sino que significa estar activos. ¿Y cómo somos activos confiando en la soberanía de Dios? Bueno, aquí hay una forma, la oración. Orar a Dios para que Él intervenga, sobre todo en tiempos convulsionados, si esa es su voluntad. La iglesia aquí primitiva entendió la pertinencia de la oración. Y aunque si bien Lucas acá no nos cuenta el contenido de la oración de la iglesia, es evidente que ellos estaban orando por la liberación de Pedro. ¿Por qué? Porque si Pedro es liberado y luego Pedro le cuenta a la iglesia todo lo que Dios había hecho al sacarlo de la cárcel, era porque la iglesia oraba por la liberación de Pedro. Ahora, se entiende también, y uno puede especular, sin alejarse de la verdad, es que la iglesia también oraba por la fe de Pedro, por la tranquilidad y la paz de Pedro. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pedro estaba durmiendo el día antes de su ejecución, versículo 6. Una lección de confianza en Dios en tiempos convulsionados. Pero yo quiero destacar aquí de que la iglesia estaba orando por la liberación del apóstol Pedro. ¿Y saben lo que estaba haciendo la iglesia aquí en otras palabras? Estaba orando para que los planes de Herodes se frustren. Eso lo podemos extraer de aquí, de que la iglesia estaba orando implícitamente para que los planes de Herodes no se cumplan. ¿Por qué? Porque se entiende también del versículo 11 de que la iglesia también presuponía de que a Pedro lo iban a ejecutar. Si todos los judíos esperaban eso, la iglesia no era indiferente. La iglesia seguramente lo escuchó. Entonces oraban para que Pedro sea liberado. Estaban orando entonces para que los planes de Herodes se frustren. Y la iglesia debe orar para que los planes de los enemigos de Dios no se cumplan y Dios los frustre si esa es su voluntad. El apóstol Pablo exhorta en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, que debemos orar por las autoridades civiles para vivir quieta y reposadamente. Un texto que ha sido citado últimamente mucho. Ahora, orar por las autoridades civiles para vivir quieta y reposadamente no significa que siempre debemos orar para que Dios bendiga a las autoridades civiles. A veces nosotros tenemos ese concepto de orar por una autoridad civil en términos de bendición. Pero no siempre debe ser así. ¿Por qué? Porque muchas autoridades civiles tienen agendas anti-Dios, anti-iglesia, anti-cristianismo y no podemos orar para que Dios bendiga sus planes, sino todo lo contrario. Es ilógico que una iglesia ore por un gobierno que va en contra de la iglesia. No tiene consistencia, por ejemplo, que una iglesia ore para que Dios bendiga a un gobierno comunista, porque un gobierno comunista empuña su mano contra el cielo. Y nunca vamos a vivir quieta y reposadamente si ellos cumplen sus planes. Vamos a vivir quieta y reposadamente si Dios frustra sus planes. Y por eso que podemos orar también en esa dirección, para que Dios frustre los planes de nuestros enemigos y aún sean ellos los que caigan en las trampas que nos tendieron. Salmos capítulo 141. Eso es lo que hizo David. David, digo, siempre orando ahí o con regularidad en contra de sus enemigos en las oraciones imprecatorias, que son también muy aleccionadoras para nosotros en el día de hoy. Salmo 141, versículos 9 y 10 dice: guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré delante. Salmo 55, ahora también para complementar lo que estamos viendo. Salmo 55, versículo 9, aquí es mucho más directo, dice: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. La primera parte es súper fuerte. Destrúyelos, oh Señor, pero son oraciones totalmente lícitas. Ahora, noten, David nos dice: Dios, dame el poder para yo destruirlos. Sino dice: tú, Señor, hazlo. Estas entonces son oraciones totalmente lícitas para un creyente. Bien podemos orar a Dios para que los planes de nuestros enemigos se frustren y caigan ellos en el hoyo que han cavado para nosotros. Y Dios va a usar, y Dios usa la oración según sus propósitos. Y la usó aquí para liberar al apóstol Pedro de la cárcel.
Yo no voy a entrar en detalle de todo lo que pasó en el milagro, pero dice el relato ahí que Pedro estaba custodiado en la cárcel de máxima seguridad, podremos decir, porque 16 soldados lo custodiaban, se turnaban en grupos de a 4, estaba encadenado a 2, otros 2 estaban en la puerta. Además dice el versículo 10 que había una puerta de hierro en la cárcel, o sea, era imposible salir de ahí. Pero Dios lo sacó. Incluso fue tan extraordinario el milagro que por un lado Pedro creía que era una visión o un sueño. Y por otro lado la iglesia de manera... uno puede ver ahí que hay un toque de humor porque no cree que Pedro ha sido liberado de la cárcel. Una vez que el ángel lo deja fuera de la cárcel, Pedro va a donde se reunía la iglesia, a la casa de María, madre de Juan Marcos, y toca la puerta para que le abran porque era un fugitivo, necesitaba refugio y no le abren. Y esta muchacha llamada Rode del gozo no la abrió y le fue a contar a los demás creyentes. Los demás creyentes decían, no, está loca. Es su ángel, mientras Pedro seguramente tocaba en la puerta ahí porque necesitaba refugio, hasta que finalmente le abren y la iglesia se goza porque Pedro ha sido liberado. Y Pedro le cuenta todo lo que había hecho Dios por él y luego se va a otro lugar, dice el versículo 17, porque era un fugitivo. De tal manera que Dios usa la oración para frustrar los planes de sus enemigos. Y en cuanto a Herodes ahora, él comenzaba a caer. Y su juicio se acercaba. Porque Dios lo comenzó a abatir, primero frustrando sus planes. Así como él iba progresando en sus planes perversos contra la iglesia, Dios también, antes de su caída, comenzó a frustrar sus planes. Dice Lucas en el versículo 19 que Herodes, al enterarse que Pedro había escapado, mandó a matar a los soldados que lo custodiaban, como solía hacer en ese tiempo, y se fue de Jerusalén a Cesarea, versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes había fracasado en su plan de matar a Pedro. Y como dijo alguien, Herodes necesitó unas vacaciones y por eso se fue a Cesarea, que era la capital romana que tenían precisamente los romanos en la tierra de Israel. Pero en realidad no habría descanso. En realidad no habrían vacaciones porque el juicio divino se acercaba y lo alcanzaría. El juicio divino caería sobre su cabeza porque este hombre alzó su mano contra Dios y contra la iglesia. Y esto es lo tercero que vamos a ver en esta mañana, y es que Dios abatirá a sus enemigos juzgándolos definitivamente. Versículos 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Como decíamos en la introducción, este es un evento distinto al que recién acabamos de ver, pero que nos muestra a nosotros que el juicio de Dios alcanzó a este enemigo de Dios. El juicio alcanzó a aquel que se atrevió a tocar a la iglesia del Señor y alzar su mano contra Dios. Pese a que Herodes había fracasado en su intento de matar a Pedro, y pese a que se había topado cara a cara con el poder de Dios, en la liberación de Pedro no había ni seña de humillación en este hombre, sino todo lo contrario, había soberbia y presunción. En el versículo 20 podemos ver la jactancia de su poder y autoridad. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Por razones que desconocemos, Herodes había hecho una especie de bloqueo económico contra la tierra de Tiro y Sidón. De ahí podemos ver su poder, su autoridad, hacer lo que él quiere. Y por eso que embajadores de Tiro y Sidón van donde Herodes para reconciliarse con él o pedir paz, como dice Lucas, para que retire consecuentemente ese bloqueo, porque Tiro y Sidón eran abastecidos por el territorio que gobernaba Herodes. Es decir, que podríamos decir que Herodes los tenía comiendo de su mano. Si yo bloqueo aquí, ustedes no comen. La jactancia entonces de su poder y autoridad. Y luego en los versículos 21 al 22 vemos su presunción. Y que finalmente va a ser el detonante
que lo va a llevar a su perdición. Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. En Cesarea se estaban celebrando en aquellos días unas fiestas o espectáculos romanos que duraban también varios días. Y seguramente Herodes invitó a estos embajadores de Tiro y Sidón para mostrarles su valía, su grandeza y salió a lucirse ante el pueblo. Al punto de que Herodes fue reconocido como Dios. Dice Lucas que Herodes, tras salir engalanado y arengar al pueblo, el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre. Es decir, que el pueblo estaba reconociendo aquí o estaba viendo a Herodes no como un simple mortal, lo estaba elevando a una estatura de divinidad. El historiador judío Flavio Josefo documenta lo siguiente aquí con respecto a lo que pasó ese día y nos da un poquito más de detalle. Él dice lo siguiente: Herodes se puso una ropa totalmente hecha de plata, de una contextura totalmente asombrosa, y entró al teatro temprano en la mañana. En aquel momento, la plata de sus ropas se iluminó con el suave reflejo de los rayos del sol y brillaban de una manera sorprendente. Inmediatamente, sus aduladores alzaron sus voces en varias direcciones, aunque no para su bien. Noten el comentario que hace ahí el historiador. Sabía que eso no podía terminar bien. Dirigiéndose a él como a un Dios. Sé propicio a nosotros, dijeron. Y si hasta ahora te hemos temido como a un hombre, de aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. Concluye diciendo Josefo, el rey no lo reprochó, ni rechazó sus adulaciones como impías. Podríamos imaginar aquí a un Herodes mientras escuchaba esta aclamación del pueblo, asintiendo con su cabeza, diciendo, sí, efectivamente ese soy yo. De tal manera que Herodes llegaba a la cúspide de su grandeza, tal vez el momento más importante para él. Llegaba al clímax de su orgullo y presunción, pero de ahí sería abatido y juzgado por Dios, y en el momento que él ni siquiera lo esperaba. Y así como se dijo de Capernaum, que hasta el cielo había sido levantada, pero que hasta el Hades sería abatida, así también iba a pasar con Herodes, que hasta el cielo fue levantado, pero que hasta el mismo infierno sería abatido por Dios. Versículo 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. El hombre que había alzado su mano contra Dios, que se había atrevido a tocar a la iglesia de Cristo y que ahora usurpaba el lugar de Dios al no darle la gloria que él merece, sufría el juicio divino. Ahora Herodes pagaba las consecuencias de lo que había hecho. Tal vez la justicia no llegó en el momento cuando maltrató a los creyentes. Tal vez la justicia de Dios no llegó inmediatamente cuando Herodes se atrevió a matar a Jacobo. Pero la justicia llegó. La justicia tarde o temprano llegó. Y el juicio divino tarde o temprano va a llegar a los enemigos de Dios. Y aunque estos parecieran triunfar y pareciera que caminan incólumes por el mundo haciendo lo que se les plazca, el juicio de Dios tarde o temprano les llegará. Tarde o temprano van a verse las caras con Dios. Y Él los va a derribar. Como dijo uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, la justicia de Dios no está adormecida. Es decir, que la justicia de Dios no está durmiendo. La justicia de Dios no está inactiva en el mundo. La justicia de Dios está totalmente activa en este mundo y en cualquier momento deja caer su juicio sobre uno de sus enemigos. Dios va a actuar y va a contraatacar. Y aquí Dios contraatacó y abatió a Herodes hasta la muerte. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esta ahora no fue una muerte inmediata de Herodes que en el mismo momento se desplomó, sino que fue una muerte progresiva pero sí rápida, porque dice el mismo historiador Flavio Josefo que después de 5 días de ese evento, Herodes murió.
Y la causa de su muerte se debió a que fue comido de gusanos. Y probablemente aquí la enfermedad con la que Dios hirió a Herodes fue la enfermedad llamada tenia. La frase comido de gusanos es en griego escolacobrotos, de donde viene la raíz escolax, y el escolax se está refiriendo a la estructura de una solitaria o de una lombriz solitaria. Es decir, que Dios envió gusanos al organismo de Herodes y lo enfermó de tenia. Y comenta un médico que estos gusanos, esta estructura de una solitaria, produjeron quistes en el hígado de Herodes que luego se reventaron, propagando así una multiplicidad de crías de estos gusanos que se lo terminaron comiendo por dentro de manera dolorosa y también de manera abominable. El hombre que fue alabado y honrado como un Dios murió de una muerte dolorosa, vergonzosa y abominable porque Dios lo abatió. Y este es el destino de todos los enemigos de Dios: ser juzgados y abatidos por Él. Ningún enemigo de Dios se salvará de la mano alzada de Dios, que los va a abatir hasta el mismo infierno si ellos no se arrepienten. Los va a derribar como verdaderos árboles en tala. Y Herodes no fue el único que sufrió este juicio de Dios. Dios también se encargó de que otros hombres en las Escrituras fueran abatidos por Él para dejar el testimonio de que Dios abate a sus enemigos. Un ejemplo de ellos es el faraón en tiempo de Moisés, que dijo: ¿quién es Dios para que yo los deje ir a ustedes y les sirvan? Bueno, Dios le demostró quién era Él. Y lo abatió plaga tras plaga, plaga tras plaga. Y finalmente sumergió su ejército en el mar. Otro ejemplo icónico es Nabucodonosor, que aprendió a la fuerza de que Dios humilla y abate a sus enemigos. Daniel capítulo 4. Versículos 29 en adelante. Luego de que Daniel ahí revelara el sueño a Nabucodonosor de que el reino le sería quitado si no reconocía que el Altísimo gobierna, dice lo siguiente. Daniel 4, versículos 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y noten aquí la similitud con Herodes: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y como a las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como la de las aves. Ha sido humillado. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, y aquí viene su reflexión, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, después de haber pasado todo esto, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y aquí viene la gran conclusión: y Él puede humillar a los que andan con soberbia. De primera mano, este hombre experimentó que Dios abate a los soberbios, o que Dios también va a derribar a todos sus enemigos. Por tanto, hermanos, todos los enemigos de Dios van a caer. De hecho, el libro de Apocalipsis,
que habla del final de los tiempos, más allá de todas las controversias que pueden haber en el libro de Apocalipsis, más allá de los misterios también que pudieran haber ahí, hay una cosa evidentemente clara y ese es el triunfo de Cristo sobre sus enemigos. Es el triunfo de Dios sobre sus enemigos. Apocalipsis capítulo 20 digo, versículo 7 en adelante. Donde uno puede ver aquí un gran atributo de Dios que es su victoria. Un atributo consolador para nosotros en tiempos como los que estamos viviendo. Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, incontable el número de enemigos de Dios. Y subieron, versículo 9, sobre la anchura de la tierra. Y uno puede imaginar aquí como hormigas que van subiendo una altura. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es decir, están listos para la guerra. Están listos para luchar contra Dios y contra su pueblo. Pero ¿qué pasa? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El gran enemigo de Dios, el rostro visible de la maldad, el diablo, va a ser echado al infierno y sufrirá eternamente. No estará gobernando, va a estar condenado, va a estar sufriendo las consecuencias de ser un enemigo de Dios. Pero hermanos, no solo Satanás y el mundo espiritual va a ser derrotado, sino que también los mortales de esta tierra que no se han arrepentido, que no han confesado sus pecados en Cristo, también serán derrotados por Dios, aunque visiblemente no empuñen su mano contra Él. Mira lo que sigue diciendo versículo 11 en adelante. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, donde están todos aquellos que han creído en Cristo, todos aquellos que no están ahí, dice que fueron lanzados al lago de fuego. El fin de toda la historia universal. Entonces es que Dios triunfará sobre sus enemigos y ninguno quedará en pie. Todos aquellos que se han rebelado contra Dios van a caer. Ya sean emperadores, ya sean gobernantes, ya sean reyes, ya sean presidentes, líderes mundiales, filósofos o personas comunes y corrientes, todos van a caer si no están aferrados a la cruz de Cristo. Incluso todos los enemigos de Dios van a ser comidos espiritualmente de gusanos. Todos los enemigos de Dios van a sufrir de la tenia espiritual de la cual sufrió Herodes en términos físicos y luego espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo describió el infierno como un lugar donde hay lloro, crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano de ellos nunca muere. Refiriéndose allí en su conjunto al sufrimiento perpetuo que habrá en la condenación. Hermanos, se termina un año y vemos cómo el mal está avanzando. Pero aquí tenemos una gran esperanza de que Dios va a hacer justicia. A veces nosotros nos podemos preguntar como Habacuc, Señor, ¿por qué estás permitiendo el mal? Hoy en día se está hasta normalizando la pedofilia. Y decimos, ¿pero cómo? Si los niños no se tocan. Al otro día salía una noticia de una agencia de ropa exclusiva, de lujo, Balenciaga, que hizo una propaganda sexualizando a los niños. Fue descubierto y luego pidió perdón, ¿no? Que no era su intención y todo eso. Pero podemos ver cómo el mundo se está depravando a tal punto
que se está normalizando la pedofilia. Sin embargo, tenemos aquí la certeza, aunque no sabemos por qué pasan estas cosas y por qué Dios lo está permitiendo, pero tenemos la certeza de que Dios va a juzgar. Y eso debe ser esperanzador para nosotros. Dios siempre va a ser el que va a terminar triunfando. Dios siempre va a llevar adelante su obra, a pesar de sus enemigos. Y esto es lo último que yo quisiera destacar, que es lo cuarto, que lo menciono de manera breve, y es que Dios abatirá a sus enemigos y seguirá llevando adelante su obra. Versículo 24 del capítulo 12. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Después de todo eso, la palabra del Señor seguía multiplicándose, seguía propagándose y la iglesia seguía avanzando por el mundo. Porque los enemigos de Dios nunca van a frustrar sus planes. Dios siempre va a llevar adelante su obra. Por eso que podemos concluir todo lo que hemos visto con las palabras de Salomón en Proverbios capítulo 21, versículo 30, que dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Oremos, hermanos, para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos muestras quién eres tú, nos muestras tu carácter, nos muestras tu triunfo, tu victoria, Señor, Jehová de los ejércitos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esta esperanza de que aunque vemos que el mal impera, tú, Señor, gobiernas y permites todo lo que pasa y también juzgarás en tu debido tiempo. Gracias, Señor, gracias porque tu palabra nos muestra verdades consoladoras, verdades que nos llevan también a adorarte a ti, porque tú eres un Dios victorioso, Señor. Y por eso te alabamos, por eso te honramos y por eso, Señor, estamos aquí escuchando tu palabra y también queremos cantarte y adorarte por todo lo que tú eres en favor nuestro. Bendice, Señor, tu palabra en los corazones de mis hermanos. Alimentalos y nútelos, Señor, con la palabra que ha sido expuesta y produce en nosotros una mayor confianza en ti y que podamos vivir de esa manera consecuente, Señor, a lo que tú siempre nos estás enseñando. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra y oramos en los méritos y la justicia de tu Hijo amado Jesús. Amén.